Vayamos a lo mecánico, nos toca ver las propiedades mecánicas. Y antes de ver estos detalles, vamos a ver algunos conceptos. Entonces empecemos hablando de un criterio de rotura. El primer criterio tiene que ver con mol coulomb. Y uno dice mol círculos, coulomb una envolvente de falla. Por lo tanto, si tuviésemos la roca intacta, esa es la roca intacta, y aplicamos un esfuerzo sigma 1 y 1 sigma 3, pues puede llegar a la rotura y se forma un plano de rotura, igual que en un suelo. Y en esa condición hemos llegado a un estado de esfuerzos, círculo de mol en la falla. Y al graficar tau en función de sigma, ahí aparece el círculo que representa ese estado de esfuerzos. Y hay un punto, es un punto que equivale a pensar en un valor ahí de esfuerzo normal, sigma, y un esfuerzo de corte, tau, y esa combinación, porque ese es un plano de falla, está ahí. Y lo que dice el criterio de mol coulomb es que van a haber otros estados de esfuerzos en esa misma roca, como este, por ejemplo, donde igual va a haber una combinación que produzca falla, como esta, por ejemplo, y el resultado es que al unir los puntos de falla da una envolvente. Y ese es el criterio de mol coulomb. Muy específicamente en el criterio de mol coulomb se ponen lineales las cosas. Entonces en este plano tau sigma, donde tenemos nosotros la falla ahí, en especial pasamos una tangente. Y al pasar una tangente hay una recta que toca ahí y se forma un ángulo, y esos son los valores C y Φ. Por lo tanto, en este criterio de rotura conocemos muy bien que se puede aplicar una roca. Tau es igual a C más sigma por la tangente de Φ. Y por supuesto que hay un esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal que puede establecerse de esa ecuación, y un esfuerzo de corte en la falla, que es los valores que corresponden al valor aquí, ¿no? En la falla, pues digo, hay un punto tau y hay un punto aquí sigma, y esos son esos dos valores. Y ese es el criterio de mol coulomb. Ahora hago un cambio. La misma ecuación de mol coulomb que la he visto en los suelos, mol coulomb tau en función de sigma, que tiene esfuerzo sigma 1 y sigma 3, como he visto aquí, sigma 1 y sigma 3, se había graficado esto, pues puedo graficar en la misma sigma 1 y sigma 3, ¿no? Ordeno mi ecuación. Ahí está, el criterio de mol coulomb sigue siendo el criterio de mol coulomb, ordenado de esta otra manera, resulta en eso. 2 veces C coseno de Φ, 1 menos seno de Φ, más 1 más seno de Φ, 1 menos el seno de Φ, es la ecuación asociada con esto, es la relación de mol coulomb. Y al graficar sigma 1 y sigma 3, esta es una recta, ¿no? Y igual a más bx, por lo tanto ahí aparece la recta. Entonces en sigma 1, sigma 3, esa es una recta. Y cuando pongo sigma 3 igual a 0, encuentro eso ahí y digo, cuando pongo sigma 3 0, entonces sigma 3 0 es ese valor. 2c coseno de Φ, 1 menos seno de Φ, y es un valor conocido. Y yo ya sé que si hiciera ensayos sobre roca y pudiera determinar diferentes valores y círculos, realmente podría en la roca determinar diferentes círculos que están en la falla, ¿no? Entonces ahora llegamos a otro criterio para ver cómo se puede comportar la roca intacta. Es el criterio de Hooke y Brown. Estas dos personas plantean esta ecuación en los ejes sigma 1, sigma 3, y cuando uno ve sigma 1 y sigma 3, dice, esa es la ecuación. La agrandamos un poquito. Decimos, ahí está, sigma 1 en función de sigma 3 representa esa ecuación. Y primera idea, vámonos a este punto. Y ahí decimos, hay un sigma 1 actuando y hay un sigma 3 actuando, y va a darse la falla, la misma que acabamos de ver. Y al darse la falla, se da con la combinación sigma 1, sigma 3, esa es la ecuación que define aquello. Pero hay un valor, aquí está, sigma 3 igual a 0, y veo que hay un valor ahí. Y digo, este es el sigma C. ¿Qué quiere decir eso? Que hay valor en sigma 1, pero 0 lateral. Aquí había un valor de sigma 3, 0 lateral. Por lo tanto, es lo que se conoce como una compresión uniaxial. Ese es el valor de resistencia de la compresión uniaxial. Y como es roca intacta, nosotros vamos a, en general, ponerle resistencia a la compresión de la roca intacta. Sigma 1 un eje, sigma 3 el otro eje, y aquí un sigma CI se refiere a este valor, al valor de sigma 3 igual a 0. Solo lateral, ese es sigma CI. Igual podemos agregarle que ese sigma CI cuando llega a la falla, ¿no? Esa es la idea. Y esta línea, que es esta ecuación, da eso. Entonces miro y digo, perfecto, ahí aparece, y aquí también. Entonces es muy interesante cómo esta ecuación tiene parámetros asociados con sigma CI. Sigma 1, sigma 3, aquí hay un 1, aquí hay un 0,5, entonces solo me queda averiguar qué es MI, porque ya he entendido qué es ese valor y he entendido la forma. Y este valor de MI, dice, es una constante del material intacto en función del tipo de roca. Y Hooke y otros dijeron, mire, depende del tipo de roca, este valor de M. Entonces, por ejemplo, si es el caso de rocas sedimentarias,
Puede haber de las clásticas, de las no clásticas. Si es clástica, por ejemplo, podría ser arenisca. Y depende del tipo de roca. Si es arenisca, el valor de M es 19. Es un ejemplo. Si es limolita, el valor de M es 9. Eso es lo que estamos viendo. El parámetro M que entra aquí es un parámetro asociado con el tipo de roca. Por supuesto, esto hemos dicho se da en rocas sedimentarias, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo. Pero también puede darse en metamórficas e ígneas. Entonces, por decir algo, si nosotros estamos manejando una cuarcita, el valor es 24 por el tipo de roca. Si es un granito, el valor es 33. Una brecha es 18. Y así sucesivamente. Entonces pueden haber valores de una pizarra 9 como valores más grandes como los que acabamos de mencionar. Aquí está otra vez la ecuación de Hooke y Brown y decimos, pero ahora, ¿qué pasa si yo escribo y pongo esa misma ecuación en función de tau y de sigma? ¿Es posible? Sí. Y ahí digo, aquí está. Voy a yo hacer las operaciones. Estos Hooke y Brown han hecho eso por nosotros y nos dicen el sigma n puede ser esta ecuación asociados con sigma 1 y sigma 3, porque con sigma 1 y sigma 3 más este valor y ese valor está aquí. Y ese depende de un MI y depende de un sigma CI, es el que entra y sí conozco sigma y tau. Por lo tanto, igual que antes, aparece una curva en función de tau y sigma, que depende de esta misma ecuación, pero expresado de esa manera. Y en esa curva, igual no me olvido que yo tengo para este estado de esfuerzos un valor de 0 ahí, y este es la resistencia a la compresión de la roca intacta, y ahí hay un punto máximo asociado con eso. Y la falla se da en algún punto que toque ese círculo. Y para cualquier otro punto, sigma 1, sigma 3, ahí se da la falla. Y como hay tracción, la tracción es esa. Para un sigma 1 igual a 0 un sigma 3, eso es tracción. Entonces noten que la envolvente tiene un valor de tracción que no tiene un suelo, pero igual existe la misma ecuación expresada de esa manera. Tau en función de sigma. Caso A. Caso B, la ecuación de Hooke y Brown puede lucir así en el plano sigma 1, sigma 3. La idea es que esta es una envolvente de falla y esta en el plano tau sigma, esa es la envolvente de falla. Este es cualquier punto, combinación sigma 1, sigma 3 en la falla. Esta es una combinación donde sigma 3 es 0 y este termina siendo la resistencia a la compresión de la roca intacta. Y aquí está la resistencia a la tracción que se da aquí, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y en este círculo, ahí está la resistencia a la compresión. Si el sigma 1 es 0, el sigma 3 es la resistencia a la tracción que aparece ahí. Y de ahí despejo, y miren lo interesante, al despejar eso, me dice con la misma ecuación, la resistencia a la tracción puede ser la de la compresión medios, entre paréntesis, este factor m menos la raíz de m1 al cuadrado más 4 es despejando. Aquí yo digo muy interesante ese valor de resistencia a la tracción, porque es parte de esta curva, está relacionado con el valor de m y de la compresión. Y el valor de la compresión, entendido, es con sigma 3, 0, a la compresión uniaxial de la roca intacta. Y además me dice, mire, esta ecuación se la puede expresar de otra manera. Puedo expresarla así, digo, el sigma 1 menos el sigma 3 es igual al sigma CI por MI, sigma 3 sobre sigma CI más 1 a la 0,5. Y ahora elevo todo al cuadrado, entonces al elevar todo al cuadrado sale eso al cuadrado, y eso al cuadrado. Y ahora multiplico, ¿no? Digo esto por esto, entonces sale MI por sigma 3, sigma CI. Y eso está aquí. Este valor al cuadrado, MI por sigma CI, sigma 3. Y el otro por 1, sigma CI al cuadrado, ahí está. Entonces esta es la misma ecuación. Y digo, interesante, si esa es la misma ecuación, yo puedo decir, entonces este término es Y, este de acá es X, por lo tanto ese valor puede ser B y este valor ser A. Ahí está una recta. Y es igual a A más BX. Entonces si yo dibujase, aquí voy a poner esa misma ecuación donde Y en este eje sea sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado, y en X este eje sea el sigma 3, entonces ahí hay una relación lineal, Y igual a A más BX. Este valor de A claramente es sigma CI al cuadrado, y la pendiente B es MI por sigma CI al cuadrado. Esa ecuación también es una recta en esos ejes, ¿verdad que sí? Entonces esa es la idea del criterio de Hooke y Brown. Y si por otro lado a esa misma ecuación, es la misma que otra vez está aquí, despejo ahora el valor de MI, el valor de MI que dije es función del tipo de roca, ahora también puedo decir de esta es sigma CI sobre sigma T menos sigma T sobre sigma CI, ese es el valor de MI. Nadie dice que cuál se calcula primero, simplemente estamos jugando con la ecuación y sabiendo cómo utilizarla, no hay problema. Ahora veamos algo más, veamos los dos criterios que hemos visto juntos. Entonces, ¿qué se tiene en estos ejes? Aquí veo un eje, aquí otro eje, y me dice, mire, este es el sigma 1 y este es el sigma 3. En esos ejes que vamos a poner siempre en efectivos, hemos hablado de Mohr-Coulomb.
Y aquí aparece evidentemente una línea y dice, esa línea es Moore Coulomb. Y acabamos de hablar de Hucke-Brown y decimos, esa tiene que ver con esa línea. Y decimos, no son iguales, son parecidas, pero no son iguales, son diferentes criterios. Y esto dice, se compara en un sigma 3 máximo prima. Solo presten atención que hasta ese valor se hace la comparación. Al hacer operaciones, porque es ambos criterios, con ese sigma 3 dividido entre sigma c va a dar un sigma 3n y ese sigma 3n se lo pone ahí. Y es interesante que hay una relación de phi con los valores m y de c con el valor n más sigma c. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estas dos relaciones envolventes de falla se relacionan entre sí. Y, por ejemplo, si en Moore Coulomb hay un valor de c y phi, ese valor de c y phi de Moore Coulomb depende también de los parámetros m y resistencia a la compresión que aparece aquí. Esta ecuación aparece para un sigma 3 máximo. Para un sigma 3 máximo se puede hacer esa comparación de c y phi entre Moore y Coulomb. Valores típicos. Entonces, una vez que hemos hablado de sigma c, de sigma t, de m, etcétera, hay valores típicos y, por ejemplo, y además hay un módulo de deformación. Y aquí empieza, y dice módulo de deformación con la resistencia, ciertos órdenes, eso pasamos rápido. Módulo de deformación con la resistencia a la compresión uniaxial, depende del tipo de roca. Y aquí un montón, densidad, módulo de Young, coeficiente Poisson, porosidad, resistencia a la compresión, a la tracción, a la flexión. Agrandamos un poquito y decimos, por decir algo, hay una densidad, un módulo de Young, un coeficiente, una porosidad para diferentes rocas, todo lo que hemos visto hasta ahora. Y le estamos agregando que también pueden haber resistencias a la compresión simple, ángulos de fricción, como hemos analizado. Y esto solo sirve para decir, hay valores típicos, nada más de todo lo que hemos visto. Otra vez a la compresión, tracción, flexión, dependiendo del tipo de suelo, diferentes valores. Y también hay criterios de anisotropía. Entonces dice, si esta es nuestra roca y comprimimos de este lado, no es lo mismo que comprimir de un lado. De hecho, esa resistencia a la compresión que ya he entendido que es uniaxial, en función de este ángulo, de cómo se aplique, va a variar. Y se nota claramente que puede variar. Entonces, a eso se refiere la anisotropía. En general vamos a hablar de material isótropo y solo en ciertos casos vamos a hablar de anisotropía. Pero entre tanto, como si la resistencia fuese igual en todos los ejes. Y lo mismo en el tiempo. Hay un criterio de tiempo, de formación en función del tiempo y puede ser variable. Ahora quiero saber un criterio adicional. ¿Cómo es que se rompe la roca? Y marco aquí y digo, una persona, Griffith en 1971, explicó la teoría de rotura frágil de los vidrios y es la que vamos a aplicar aquí. Y decimos, ahora entiendo que si aumento un esfuerzo sigma, voy a llegar a la rotura de esa roca. Eso es lo que entiendo. Y hay un criterio, o el de Moore Coulomb o el de Hucke-Brown, que me dice cómo va a fallar. Entonces, ahora quiero saber más. Comprimo y se puede romper así. En otro caso, comprimo y puede romperse con una banda de rotura. O comprimo y puede romperse así. Es variable. ¿Qué está detrás? Miren aquí, dice, toda roca tiene unas microfisuras, esas, o un microporo, o una fisura y un poro, dos fisuras, otras dos fisuras, y conforme se vaya aumentando el esfuerzo, eso quiere decir conforme yo aumente el esfuerzo que hay aquí, va a unirse de alguna manera, o aquí, o ahí, o este poro va a extenderse y romperse por ahí, o este poro va a unirse con ese o ese. Porque si vemos los poros de esa manera, hay más esfuerzos en ciertos puntos, y si yo aumento el esfuerzo ahí, aumenta ese máximo, y de ahí es que, por ejemplo, puede correr uno de estos. Entonces, estamos diciendo que una roca dentro tiene microporos. Y esos microporos pueden unirse conforme aumente el esfuerzo. Y veamos eso. Aquí dice, vamos a aumentar el esfuerzo en una roca y vamos a medir la deformación. Y vamos a medir la deformación axial. ¿Y qué le sucede a esa roca al medir la deformación? Pues aumenta el esfuerzo, se mide la deformación y llega a un máximo y ahí ha fallado la roca. En ese punto ha fallado, ese es el valor de sigma de la compresión de la roca intacta, porque estamos comprimiendo sin ningún esfuerzo lateral, ahí ha llegado. Y vemos que además eso pasa después. Normalmente no tenemos estos datos, pero eso pasa después y ahí está la resistencia a la compresión. Eso es lo que analizamos ahí. Y luego decimos, yo también quiero ver en lugar del axial el radial. Entonces marco este otro lado mientras sucede eso y digo, voy a ver la deformación radial. Y mientras hay la compresión, noto que también hay deformación lateral. Cada vez se deforma más y ahí está la deformación lateral. Y ahora quiero ver la deformación volumétrica. Obviamente, entre lo axial y lo lateral, termino en una deformación volumétrica y me dice, aumenta el volumen o disminuye el volumen, hay una deformación volumétrica y de repente hay una expansión grande.
aquí ha explotado la roca, pero sucede eso. Y decimos, muy interesante. Entonces, eso es lo que yo puedo ver cuando se comprime. Ahora, ¿qué tiene que ver Griffith aquí? Dice, en esta porción, hasta aquí, había un cierre de fisuras. Eso es lo que dice Griffith. ¿Qué fisuras? Las que hemos visto hace un momento, aumentó el esfuerzo y ha ocasionado ese cierre. Y después hay una propagación estable de fisuras. En un rango no sucede nada especial. Se cierran las fisuras, se comprime, pero después hay una propagación estable y qué interesante, y después hay una propagación inestable. Consecuencias, si vuelvo aquí, digo, ya entiendo. Si yo estoy analizando la compresión y qué le pasa a la roca en general, se comprime y aquí hay microporos y al comprimir, obviamente se cierran las fisuras, luego sigo comprimiendo, se siguen cerrando las fisuras, pero llega un momento en que empiezan a unirse y primero se da una propagación estable y una inestable y que ha ocasionado que las fisuras crecen tanto que termina la roca estallando. Y entre tanto hay un cierto comportamiento de la roca y dice un cierre de fisuras, una curva de ese estilo. Cerradas las fisuras, en esta porción hay una porción elástica de la roca. Entonces, la pendiente es el módulo de deformación, rango elástico. Y luego ya no es elástico cuando hay una propagación estable o inestable, hasta que vuela la roca. Pero qué interesante, este rango es elástico, eso entiendo. Y la rotura frágil, la teoría de Griffith, me ayuda a entender por qué la forma de estas curvas y por qué explota la roca.